Hola, bienvenidos todos a nuestro webinar donde les informaremos todos sobre la preparación de exámenes internacionales. Para comenzar, les vamos a explicar un poco cómo será la estructura de este webinar, que es, primero nos vamos a presentar, luego vamos a explicarles cómo funciona este programa de preparación de exámenes. También le vamos a compartir un examen práctico y finalmente tendremos una sección de preguntas y respuestas. Bueno, ¿quién soy yo? Soy Valentina Serra, soy profesora, estudié en la Católica acá en Santiago y mi especialidad principalmente es enseñando inglés de negocios en distintas empresas, tanto en Chile como en Brasil. Y quien nos va a dar hoy la charla es nuestra experta en exámenes internacionales, Tania Geller, mi socia y cofundadora de English Go. Tania, ¿te quieres presentar? Sí, claro. Hola, mi nombre es Tania Yeller, soy profesora de inglés al igual que Valentina y he trabajado tanto en empresas como también preparando a diferentes estudiantes para la rendición de exámenes internacionales, principalmente en un principio a deportistas que iban a estudiar a Estados Unidos y para eso necesitaban rendir el TOEFL y el SAT que corresponde a la prueba, a la PSU de Estados Unidos, a la prueba de selección universitaria de Estados Unidos. Y posteriormente empecé a ampliar mi campo y empecé a trabajar con estudiantes de distintas áreas, profesionales, etc. Así que estaré encantada de mostrarles acá cuál es la diferencia entre el TOEFL, el IELTS y contarles también un poquito el TOEIC. Súper. Tania, ¿te parece si les contamos un poquito sobre English Go? Uh -huh. Bueno, contar primero de cómo creaste tú este programa de exámenes internacionales. ¿Cuál es la diferencia con la preparación de que otros cursos ofrecen? Perfecto. Bueno, lo primero es que en English Go lo que queremos es crear un programa específico y personalizado para cada persona. Esa es la principal diferencia con otros institutos que enseñan inglés y que preparan para los exámenes internacionales, que son genéricos. Acá nos adaptamos a lo que tú necesitas, por lo que siempre vamos a partir del nivel de inglés que tú tengas. Eso es lo primero. Segundo, además de entregarte todas las estrategias que tú necesitas para la gente necesita para poder aprender sobre los exámenes internacionales y enseñarles las estrategias que obviamente son muy importantes porque son la base del examen, la idea es poder generar un calendario y hábitos de estudio que te permitan alcanzar el resultado que tú necesitas. Eso es lo principal. Uh -huh. Excelente. Yo creo que el tema de la personalización es esencial para las personas que están buscando una solución hecha a su medida. Exacto. Entonces, vamos a partir por lo principal. Tania, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos exámenes que tú estás describiendo, el IELTS y el TOEFL? Uh -huh. Bueno, la principal diferencia es acerca de los países que tú puedes ir al rendir cada uno de estos exámenes, ¿ya? El IELTS se ocupa principalmente para ir a estudiar a Inglaterra o países de Europa, Alemania, Alemania, Italia, etc. ¿Ya? Y el TOEFL, por decir algunos, obviamente, y el TOEFL es principalmente para ir a estudiar a Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿ya? Obviamente hay ciertas excepciones, por ejemplo, una estudiante que yo estoy preparando para rendir el IELTS ahora, ella va a ir a Canadá, y ella va a ir a Canadá y va a rendir el IELTS, porque es el examen que le están pidiendo ahí. Entonces es muy importante siempre informarse acerca del examen que te solicitan en la universidad. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Después tenemos las diferencias logísticas, por así decirlo, que el IELTS es un examen que se hace a mano, es escrito a mano, y el TOEFL es hecho en computador. ¿Sí? Tiene un software que se hace a través de un computador. ¿Ya? En el IELTS, la diferencia con la parte de speaking, ¿cierto? De expresión oral,
es que se hace enfrente de un examinador, entonces la entrevista es con él. Y en el TOEFL es tú grabas frente al computador. Entonces, bueno, eso de repente hay personas que le incomoda un poco porque dicen, qué raro, ¿cómo voy a hablar frente a un computador? Les cuesta un poco más. Y hay personas que se le hace un poco más fácil. Entonces, yo creo que los dos son difíciles en cierta medida respecto a eso. Después tenemos la diferencia del tiempo, de la duración de cada uno de los exámenes. El IELTS es considerablemente más corto que el TOEFL. Tiene una duración total de 2 horas 45 minutos y el TOEFL tiene una duración total de 4 horas, ¿ya? Y también, respecto al valor, el IELTS es bastante más económico que el TOEFL. Oh, perdón, no, el TOEFL es bastante más económico que el IELTS. Lo que pasa, perdón, es que antes era diferente. Antes el TOEFL era mucho más caro que el IELTS, entonces esto es un cambio nuevo para mí, me sorprendió bastante y es algo bastante reciente por lo demás. Ah, perfecto. Ujú. Una pregunta, cuando tú dices que el TOEFL lo podemos rendir a través del computador, ¿significa que lo podemos hacer en nuestra casa desde nuestro computador? Excelente pregunta, Valentina. No, tú tienes que ir a rendirlo a un centro, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Chile, puedes rendirlo en Tronwell o en el Instituto Chileno Norteamericano, ¿ya? Lo mismo pasa con el IELTS, ¿ya? Tienes que, bueno, ahí obviamente no lo puedes rendir en la casa, y tienes que ir a rendirlo al Instituto Chileno Británico en la sede de Providencia, Ah, principalmente. excelente. Sí, Ujú, me cupo la duda. ujú. Bueno, aquí quiero que nos cuentes también sobre las distintas habilidades que miden estos exámenes. ¿Miden las mismas cosas o son diferentes? Ajá. Miden las mismas habilidades, ¿ya? O sea, comprensión lectora, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral, pero la forma en que ambos exámenes evalúan estas habilidades es distinta, ¿ya? ¿Por qué? En el IELTS, por ejemplo, los textos que son utilizados en la sección de comprensión lectora son textos mucho más amigables, con un vocabulario que quizás no es tan complejo porque es usado en el día a día, ya que los textos son de libros, por ejemplo, revistas, estudios, etcétera, entonces son bastante más fáciles de entender. Pero pasa que las preguntas que son hechas ahí son mucho más específicas. Entonces, por ejemplo, hay algún tipo de preguntas que se llaman yes, no, not given questions o true, false, not given questions. Y esas preguntas, la verdad, yo creo que requieren mucha diferencia y requieren un análisis muy profundo, no solamente del texto, sino también de la pregunta está siendo hecha. Entonces, analizar, por ejemplo, el tiempo en el que se está hablando, la gramática, por ejemplo, no sé, bueno, está relacionado con el tiempo, por ejemplo, el año que se está mencionando, por ejemplo, si es pasado, presente, futuro, la cantidad, porque tú tienes que hacer calzar, por ejemplo, la información que está siendo dada en el texto con la información que está siendo entregada en las preguntas, en las opciones de las preguntas, ¿ya? Eso es por darte un ejemplo, pero sí las preguntas son bastante más complicadas. Y en el TOEFL, a diferencia del IELTS, ocupa textos que son bastante más complejos, porque el TOEFL, olvidé comentarte antes, que tiene un contexto académico, ¿ya? Entonces, todo el contexto del examen es para universidad. Entonces, por ejemplo, vas a ver textos sobre biología, química, matemáticas, historia. Entonces, puede ser que tú no estés muy relacionada con este tema, ¿cierto? Entonces, puede ser un poco más complejo respecto al vocabulario. Pero las preguntas que son utilizadas ahí son bastante más fáciles de responder, ¿sí? Eh, Perfecto. uh-huh. Y bueno, respecto a la comprensión oral, que es la también comprensión auditiva, para las personas que no entiendan, eh, tiene relación, es bastante fácil, por ejemplo, o sea, es fácil, yo encuentro en el IELTS y en el TOEFL, la duración es distinta,
porque en el TOEFL es un poco más larga que en el IELTS. Y también, por ejemplo, si eres una persona que le cuesta ubicarse y no sabe mucho acerca de mapas, quizás el IELTS te va a costar un poco más porque ahí te preguntan sobre cómo llegar de un lugar a otro y tienes que hablar de las ubicaciones de dónde está norte, sur, date la vuelta, etc. Entonces es complejo de repente si no sabes muy bien ubicarte en el tiempo y espacio. Entiendo. Bueno, vamos avanzando. Aquí vas a hablar un poquito entonces sobre lo que es la comprensión. Tania, ¿me escuchas? Sí, perdona, se cortó un poquito la conexión. Entonces, claro, voy a hablar entonces sobre la comprensión oral y las características principales del examen en el IELTS, ¿ya? Y en el TOEFL, y las características, la estructura y la duración, ¿ya? Las principales diferencias respecto a las características del IELTS y el TOEFL es que en el IELTS se ocupa un acento británico, ¿ya? Y en el TOEFL se ocupa un acento americano o incluso de repente se puede ocupar distintos acentos, que son un poco más rápidos, porque el acento americano yo creo que como es más informal puede ser un poco más difícil. Después, en el IELTS hablan temas generales, tal como dije antes, también ocupan mapas, por ejemplo, conversaciones en general, etc. Y en el TOEFL se divide, es un poco más específico, ya que trata dos temas principales. Trata temas académicos, o sea, es como asistir a una clase, ¿ya? Que se llaman lectures. Entonces, es asistir a una clase de diferentes temas. Por ejemplo, lo mismo de antes, biología, química, historia, matemáticas, etc. Y tienes que escuchar un audio que dura aproximadamente 5 o 7 minutos y responder las preguntas. Entonces, es bastante cansador. ¿Ya? El IELTS es un poco más corto. Y también son conversaciones entre estudiantes y profesores, secretaria y profesor, etc. Una vez más, tal como mencioné antes, un ambiente académico. ¿Ya? Respecto a la estructura del IELTS y el TOEFL, el IELTS tiene 3 secciones, que son las que les mencioné antes a grandes rasgos, y el TOEFL tiene 2 secciones, que son las que les mencioné a grandes rasgos, conversación y clases. ¿Ya? Y como pueden ver, el IELTS tiene 40 preguntas y el TOEFL tiene 30 preguntas, pero el TOEFL sigue siendo más largo, entonces tiene menos preguntas, pero debido a la duración del audio se hace bastante más largo, ¿ya? Y la duración, y respecto a la duración de los audios del IELTS, son cortitos, yo creo que duran máximo 2 o 3 minutos. Nunca he calculado, pero no dura más que eso, son súper, súper breves, ¿ya? Y respecto a la duración de ambos exámenes, o sea, ambas secciones de comprensión oral, el IELTS tiene una duración de 30 minutos y el TOEFL tiene una duración de 60 a 90 minutos. Okay. ¿Esa variación depende de lo que se demora la persona o de lo que demora el audio? Excelente pregunta, Valentina, una vez más. No, esa variación es muy interesante y muy tramposa a la vez. ¿Por qué pasa que en el TOEFL puedes tener una sección sorpresa? O sea, puedes tener una prueba sorpresa de todas las secciones. Entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ya tienes 2 secciones, ¿cierto? Que es una prueba de listening y te toca otra más. Entonces, vas a tener más tiempo y lo malo de eso es que uno dice, pero quizás puede ganar más puntaje. No, no funciona así porque lamentablemente tú no sabes cuál es la que está siendo evaluada. Entonces, por ejemplo, puede ser que la sorpresa es la que está siendo evaluada y la oficial, por así decirlo, no, o viceversa. Entiendo. ¿Ya claro? O sea, hay que estar preparado, pero para todo con el TOEFL. Exacto, es muy adrenalínico. Wow. Bien, y respecto a la expresión oral, qué nos puedes contar? Ok, bueno, yo creo que esta parte favorece bastante el IELTS porque es un examen que la parte de expresión oral es bastante más fácil
que la del TOEFL. Haciéndolo un resumen breve acerca del formato del IELTS, es que es una entrevista acerca de temas cotidianos, ¿ya? Que se divide en 3 secciones y que van graduando, van variando según el grado de dificultad, pero es muy leve. Entonces, por ejemplo, te preguntan, describe tu ciudad natal, por ejemplo, y tienes ciertas preguntas que el entrevistador te va a hacer acerca de, por ejemplo, no sé, qué es lo que más te gustaba de vivir ahí, cuánto tiempo has vivido ahí, por ejemplo, si es que sigues viviendo, etc. ¿Ya? Y después, por ejemplo, son preguntas un poco más específicas que realmente como temas un poco más valóricos, que hay preguntas más profundas que tienes que ir respondiendo. Pero en general es bastante fácil de responder y no tiene mayor grado de dificultad si eres una persona que sabe comunicarse en inglés. No tienen, es bastante fácil. Tal como dije antes, son 3 secciones y tiene 40 preguntas. Y puede durar entre 11 a 14 minutos, pero no más que eso, porque el tiempo de respuesta también es bastante breve. De hecho, el mayor tiempo de respuesta es de 5 minutos, no más que eso. Así que y eso considerando las preguntas que son hechas entre medio. O sea, en verdad estás hablando, ¿qué? 3 minutos, con suerte. Y en el TOEFL, yo creo que el mayor desafío justamente es ese, que tú estás hablando, no tienes ningún grado de interacción. El tiempo de respuesta también es mayor porque el examen dura 20 minutos, el examen de expresión oral dura 20 minutos, y los temas que son tratados en esta sección del examen también son más complicados, porque en una primera instancia te hacen preguntas también un poco tipo valóricas, por así decirlo, cuál es tu opinión sobre, cómo podrías describir, no sé, cuál es tu opinión sobre la contaminación en el mundo, por ejemplo. Y después esa es la primera parte, son 2 preguntas. Después, en la segunda parte, es un texto que tienes que leer una vez más acerca de un formato académico, de un tema académico, acerca de biología, por ejemplo, y después tienes que escuchar un audio. Entonces, lo que tú tienes que hacer ahí es hacer un resumen o una comparación de lo que se está hablando ahí, ¿ya? Y finalmente, es un audio, ¿ya? Entonces son 2 preguntas independientes, así se llama, y 4 preguntas integradas, la audio y comprensión lectora. Y finalmente las otras últimas preguntas, las últimas 2 preguntas, que son solamente acerca de un audio, una conversación entre un profesor y un estudiante, etc. Y tú tienes que hacer un resumen de lo que estaban hablando, porque muchas veces tienen un punto de vista distinto. Entonces hacer una comparación, un contraste de lo que fue dicho ahí. Tania, te puedo hacer una pregunta de curiosidad. Cuando tú rindes el TOEFL es con un computador y con una grabación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una pregunta, me imagino como tienes un tiempo determinado para responder, ¿qué pasa si te equivocas y lo quieres repetir? ¿Lo puedes repetir la grabación o solo tienes una? No se puede, no puedes. Okay. Lo que sí puedes hacer es de repente, por ejemplo, decir que te equivocaste y tratar de reformular un poco lo que estabas diciendo, aprovechando al máximo lo que te queda de tiempo, pero no hay vuelta atrás. No. Ay, chuta, qué tenso eso. Súper, y sobre todo con el pitito, te pones muy tensa, muy tensa, de verdad. Entiendo. Bueno, y cuéntanos un poco ahora sobre la comprensión lectora. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre los exámenes? Ajá. Bueno, el IELTS, tal como lo mencionamos antes, son temas generales, revistas, libros, etcétera, y las preguntas son más específicas. Entonces, tienes, por ejemplo, lo que les comentaba antes, por ejemplo, yes, no, not given questions, etcétera. Y, ¿cómo se llama? Después, por ejemplo, el TOEFL son temas académicos, ¿ya? El IELTS tiene una estructura tiene 3 secciones que las preguntas van repitiéndose, ¿ya?
Y el TOEFL tiene de 3 a 5 secciones, una vez más lo que les contaba antes, que puedes tener la sección sorpresa, y por lo mismo también va variando el tipo de pregunta, ¿ya? O sea, va variando, perdón, la cantidad de las preguntas, ¿ya? El IELTS dura 60 minutos y el TOEFL tiene una duración de 80 minutos. Perfecto. Ujú. Entonces, quizás para el TOEFL necesito conocer algún vocabulario más específico, dado que son áreas como economía, biología, historia. Sí, pero no te tienes que preocupar de eso, porque, por ejemplo, todos nuestros estudiantes en English Go, al hacer preparación de exámenes internacionales, cuentan con libros de vocabulario y les vamos dando las técnicas para aprenderse este vocabulario específico. Nosotros tenemos muchísimos libros de vocabulario de TOEFL que te van ayudando con eso, así que no hay problema. Vas a terminar un experto en todos los temas académicos. Por ejemplo, y si estoy pensando cómo puedo desarrollar esta habilidad de comprensión lectora más allá de tomar el curso, ¿no? Por ejemplo, si yo soy buena lectora, ¿me sirve para esta parte de la prueba o no? Si tú eres buena lectora, Sí, claro. ¿sí? Ok, Sí, de perfecto. todas maneras, de todas maneras. Y generalmente la gente que en general no tiene muy buena comprensión lectora, entonces ahí también les enseñamos las estrategias para poder lidiar mejor con los textos y hacerlo de una forma eficiente. Porque la verdad, si tú te fijas, son 40 preguntas, por ejemplo, en el IELTS, y en el TOEFL también son bastantes preguntas. Entonces, generalmente, si tú no manejas las estrategias correctas para poder lidiar con el tiempo, lo más probable es que no vas a alcanzar a hacerlo en el tiempo necesario. Entonces, te ayudamos a poder lidiar con el tiempo de una forma correcta y hacer como to make the most of the time, hacer, como optimizar el máximo el tiempo. Entonces, Perfecto. de eso se trata, porque si no, no hay forma. Y que no te canses, porque, por ejemplo, tal como explicamos antes, o sea, los dos exámenes, a pesar de que uno es un poco más largo que el otro, los dos exámenes son súper cansadores. En el IELTS no tienes ningún receso, entonces es muy importante que logres hacer las 4 secciones bien, o sea, estando consciente y respondiendo de forma correcta, porque si no, ya con la primera parte vas a estar muy cansado después. Entonces es optimizar al máximo el tiempo. Perfecto. Ujú. Y bien, llegamos, creo, a la última sección, que es la parte escrita, que me Ajá, imagino que es un gran ouch para las personas que hacen el IELTS. claro, exacto, es escrito a mano, así que ahí yo creo que es, tal como tú dices, es complicado, sobre todo que hoy en día uno ya casi no escribe a mano, así que quizás nosotros como profesoras sí, yo por lo menos tengo todo escrito en mi cuaderno, pero creo que somos las menos que todavía usamos un cuaderno y un lápiz, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, exactamente, y es bastante largo. El examen son 2 ensayos en el IELTS. En el primero tienes que escribir un gráfico sobre distintas temáticas que yo encuentro que es una parte bastante complicada. Si no manejas de repente las técnicas necesarias que te vamos a enseñar y también te cuesta de repente inferir acerca de los gráficos. Entonces, la información acerca de los gráficos. Y después la segunda parte es escribir un ensayo acerca de un tema general. Los dos son bastante largos y el TOEFL también son 2 ensayos, lo bueno es que es a computador y al igual que la parte de speaking es una parte integrada y una parte independiente. Entonces, en la parte independiente has acerca un ensayo, cuál es tu opinión sobre, describe sobre, compara o contrasta algún tema. Y el integrado es acerca de un texto y un audio. Y lo mismo que antes, tienes que hacer una comparación. Ya. perfecto. Ujú, eso. Ah, bueno, la Wow. duración. 60 minutos el IELTS y el TOEFL 50 minutos. Sí, no, yo rendí el IELTS hace como 10 años, me siento muy vieja cuando digo esto, pero lo que más me acuerdo fue la sensación de terminar y la mano agotada, realmente es agotador esa parte, y como dices tú, sin intervalos, entonces sin pausa, me termina Ujú, así como mentalmente agotado, es tremendo. exacto, Bueno,
Exacto, ¿no? Aquí Es tú ya has espectacular. preparado una actividad práctica que le vamos a dejar en el link a nuestros amigos que nos están viendo Ujú. en la grabación de este webinar para que ellos puedan poner sus conocimientos a prueba, donde Tania los desafía con distintas preguntas a ver si estaban poniendo atención. Exacto, Eh, exacto. y te voy a invitar a pasar a la sección de preguntas y respuestas, donde tenemos algunas preguntas que nos dejaron nuestros invitados. Ujú, Y una de estas preguntas es, ¿dónde pueden rendir el examen? ujú. Bueno, el IELTS lo pueden rendir en el Instituto Chileno y Británico y el TOEFL lo pueden rendir en Tronway o en el Instituto Chileno Norteamericano. Perfecto. Ujú. Y otra pregunta que nos hicieron es, ¿cuál es el puntaje para aprobar los exámenes? Ok, súper buena pregunta. Ninguno de los dos exámenes tiene un puntaje de reprobación, ¿ya? Pero sí hay un puntaje que es el que generalmente te piden en las universidades, ¿ya? Que, por ejemplo, en el IELTS es sobre 6, porque el puntaje máximo es 9, y en Ujú. el TOEFL es sobre 65, 70, y el puntaje máximo es 120. Ujú. Ok, Ujú. pero ¿eso depende un poco de la institución donde uno va o depende del alumno? Totalmente. No, Ah, perfecto. totalmente. Ujú. Ok, perfecto. La otra pregunta que nos dejaron es para las personas que se quieren ir a trabajar al exterior, les han recomendado la prueba TOEIC. ¿Cuál es la Ujú. diferencia con estos exámenes que tú nos describías hoy? Perfecto. El TOEIC, vale, no solamente es un examen que te puede servir para trabajar en el exterior, sino que también es un examen que es aprobado mundialmente, ¿ya? Entonces, incluso, por ejemplo, es una manera de certificar tu inglés cuando quieres obtener mejores oportunidades laborales. Entonces, el TOEIC es un examen que es muy amigable, ¿ya? Y que además tiene la diferencia con los otros exámenes, con los otros exámenes es que tiene un vocabulario de negocio. Entonces, esa es una de las diferencias, tiene un vocabulario de negocio, se divide de la misma manera, pero parcialmente. ¿Por qué? Porque tú puedes rendir el examen de las habilidades receptivas, entonces sería comprensión lectora, comprensión auditiva, ¿ya? O puedes rendir en la expresión oral y expresión escrita. Tú puedes decir, o puedes rendir los dos, ¿ya? Entonces, es un examen que, como te decía, tiene principalmente ese vocabulario. El grado de dificultad yo creo que es un poco más fácil que el TOEFL y el IELTS, a pesar de que la dificultad mayor que tiene, yo creo, es, por ejemplo, en la parte de comprensión auditiva. Tienes que escuchar, por ejemplo, tienes que ver imágenes principalmente, una primera parte, y inferir lo que están haciendo, y de repente es como lo más cercano, lo que más se acerca a la realidad. Entonces tienes que ocupar tu imaginación, por así decirlo, y en una segunda instancia lo que tienes que hacer es completar las oraciones según las palabras que te van dando, y muchas veces hacen un juego como de palabras respecto a la pronunciación, entonces tienes que estar muy atento a cuál es el contexto, porque como tú debes saber, hay muchas palabras que en inglés suenan igual, entonces uno dice, no, no sé, por ejemplo, live, Ujú. de vivir, o live de irse, entonces, Claro, tienes que estar muy atento ahí cuál es el contexto que te están dando para ver cuál es la respuesta correcta. perfecto. Y la última pregunta que nos dejaron nuestros amigos es, a fin de cuentas, ¿cuál es más fácil, el TOEFL o el IELTS? ¿Hay realmente uno que sea más fácil o no? Yo creo que esa es la pregunta que todos quieren saber, ¿cierto? Sí. Yo creo, si tú me preguntas a mí, personalmente, yo creo que el IELTS es más complejo. Principalmente porque, como les explicaba antes, la parte de comprensión lectora es bastante difícil respecto a las preguntas específicas que tiene. Y también, por ejemplo, la parte de expresión escrita. Es bastante complicado lo del writing y lo del gráfico, todo eso yo creo que es bastante complejo. ¿Cómo se llama? Y también el tema de los mapas tiene como temas más específicos, yo creo que eso es. Pero yo creo que eso es a modo personal, porque depende
de lo que a ti te cueste, porque por ejemplo, si es que a una persona más, le cuesta más el tema del vocabulario, y tal como tú preguntabas antes, aprenderse todo este vocabulario tan académico, con tantas diferencias y según distintas áreas, puede ser súper difícil. Y también está el tema del tiempo, que yo creo que es un factor a considerar que pesa bastante, por lo demás. Claro. Eso. Bueno, gracias Tania por contarnos un poquito más sobre estos exámenes. Dejamos a todos invitados a que ingresen a nuestro sitio web, que descubran sobre qué trata este programa que Tania ha diseñado con tanto cariño para las personas que necesitan prepararse. Y la última pregunta, ¿cuánto tiempo de preparación necesito así como para estar bien preparado para el examen? Yo creo que eso depende de tu nivel de inglés. Si tú tienes un buen nivel de inglés, yo creo que pueden ser en 4 meses, ¿ya? Con, obviamente, algo muy importante a destacar, que acá el trabajo es en conjunto y que a pesar de que una como profesora te da todas las herramientas para poder hacer un excelente trabajo, yo lo que hago principalmente es darte una guía. Si no hay compromiso de tu parte como estudiante, es muy difícil que puedas obtener el resultado que esperas. Entonces, pero partiendo de esa premisa, que sí estudias y que sí eres constante en tus estudios y pones de tu parte y haces las tareas, porque yo hago un calendario de tareas, puedes hacerlo dentro de un periodo, yo creo que 4 o 5 meses estaría bien. No menos que eso, no se pueden pedir milagros, así que no insistan. Y si tienes un nivel de inglés que todavía te cuesta comunicarte, yo creo que tienen que ser mínimo 8 meses. Así que tómenselo con tiempo. Yo creo que estamos en el tiempo ideal para empezar a prepararnos porque sabemos que por el tema de la pandemia va a pasar un tiempo antes de que podamos volver a viajar y hacer los intercambios. Entonces, muy ¿qué buen mejor punto. que aprovechar este momento para preparar, mejorar el inglés y hacer una buena prueba, rendir un buen examen, ¿no? Exacto. Así que, Tania, muchas gracias. A mí me quedó todo mucho más claro. Espero que a nuestros amigos de YouTube y otras redes sociales también. Y cualquier otra duda nos pueden dejar ahí en los comentarios y Tania les irá respondiendo. Así que muchas gracias. De todas maneras. Chao, chao. Y nos veremos próximamente en otro capítulo que estamos por anunciar. Así que estén bien. Chao. Muchas gracias.